Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días donde te encuentres. Bienvenido al repaso de la lección de Escuela Sabática. Te invito a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor por esta mañana, por este momento que tú nos regalas. Permite que esta lección pueda ser de ayuda, pueda ser un momento que la iglesia pueda reflexionar, Señor, sobre lo que nosotros debemos prepararnos más para estos acontecimientos finales de estos tiempos que nos ha tocado vivir. Acompáñanos y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar pase al repaso de la lección de Escuela Sabática titulado La hora del juicio. La hora del juicio, entonces, está centrado en lo siguiente. Romanos 13, 11 y 12 dice, y hagan esto conociendo el tiempo. Ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creíamos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Romanos 13, 11 y 12. La introducción de la lección, entonces, nos basamos de esta manera. El juicio revela la bondad y la gracia de Dios, que Él es justo y misericordioso en su forma de tratar con los salvos hasta con los perdidos. Esta semana exploraremos los temas más profundos justamente del juicio en relación al gran conflicto y que se asocia con el universo. Y veremos especialmente lo que sucede cuando el pueblo de Dios se enfrenta al inevitable juicio venidero. Hechos 24, 20. Entonces, toda esta introducción nos basa para poder ir a la siguiente fase. Es la importancia de la hora del juicio. En el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días, en 1844 empezó la obra de la investigación. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar ese riguroso examen. Vivos como los muertos deben ser juzgados de acuerdo con cosas escritas en los libros, según sus obras. Esto menciona en Apocalipsis 22. Entonces, ves este panorama que se va ampliando aquí, se va reforzando con lo que tú has estudiado durante esta semana. El juicio revela la justicia, la misericordia de Dios. Dice algo acerca de su amor y de su ley. Habla de su gracia para salvar y de su poder para librar. Esto es la importancia que nosotros debemos tener para tener en cuenta. Vamos con lo que dice el significado de Daniel 8:14. Vamos con esta primera parte. El juicio apunta a lo siguiente, y anótalo, escríbelo, tómale un pantallazo para que tú puedas explorar y sobre todo ver estos puntos para el día sábado. Directamente a la dimensión del interés de Dios, la solución final al problema del pecado tiene lugar delante de los seres creados, a los que se les permite abrir los libros examinados. Éxodo 30:10, Levítico 16 y 36 al 32, hay tres objetivos alcanzados en esta ceremonia. 1, vindicar el santuario. 2, juzgar al pueblo. Y 3, limpiar al pueblo. Según Levítico 16, se necesita ser purificado a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados. Levíticos 16:16. Y durante la expiación que se efectuaba la reconciliación entre Dios y su pueblo. Ahora vamos con esta segunda parte. El significado de Daniel 8:14. Ahora vámonos al texto hebreo en Levíticos 23:28. La palabra kapar
aparece 2 veces en la versión Jerusalén. Lo traduce como expiación en Levítico 9:7. Y Moisés utiliza 2 veces el término kaphar. ¿Para qué? Para acercarte al altar, ofrecer tu sacrificio de expiación, y kaphar, y haz la reconciliación. Kaphar por ti y por el pueblo. Esta declaración alude al servicio diario, así como sucede el día de la expiación. El punto clave aquí es Daniel 8:14, y se habla de la purificación del santuario celestial. También hace referencia a la purificación del cuerpo en la actualidad. Ante el tribunal de la celestial, en el Señor está garantizando nuestra purificación. La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno ofreció en sí mismo sin mancha al Dios. Hebreos 9:14. Y a la vez purifica las cosas celestiales con su propia sangre. Hebreos 9:23 y 2. Jesús limpia nuestra conciencia ¿de todo qué? Todo pecado. Ahora, acá hay que tener énfasis por lo que la lección se ha centrado aquí. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, según Daniel 8:12 al 14. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ahora vamos a ver la división ahí. Primeramente vemos el decreto de Artajerjes, año 457. Luego vemos la reconstrucción de Jerusalén, año 408 antes de Cristo. ¿Sí? Vemos ahí centrado, entre estas fechas ya se hacen 7 semanas, que equivale a 49 años. ¿Sí? Ahora, desde el 408, ahora la siguiente, que es el año 27 después de Cristo, porque siempre hay un antes y después, hay 62 semanas, que equivale a 434 años. El año 27 es el bautismo del Señor, bautismo de Jesús. Luego vemos el año 31 después de Cristo, que es la muerte de Jesús. Y finalmente el apedreamiento de Esteban, año 34 después de Cristo. Estas 3 fechas, ya es después de Cristo, equivale a una semana. Dentro de las profecías está ahí 3 años y medio, más otros 3 años y medio, que equivale a 7 años. Todo este cuadro hermoso equivale a las 2300 tardes y mañanas. Y ahí se cumple que el santuario será purificado día por año. Daniel 8:14. Porque la lección lo dio en palabras y para que tú puedas entender, memorizar, para que tú puedas explicar, pero acá en detalle. Vemos ahora los aportes finales. Por ejemplo, si aplicamos este principio de las 70 semanas, se componen de 490 días, como ya había mencionado, puesto que un día profético equivale a un año literal. 490 días son 490 años literales. Estos 490 años, una profecía del tiempo del fin, están directamente relacionados con la profecía del tiempo de Daniel 8:14. La única parte de la visión que quedó sin explicar en Daniel 8, y también la única profecía del tiempo en Daniel 8. A la luz de la purificación o restauración de la verdad, tenemos que acercarnos justamente del santuario y del juicio celestial. En el tiempo del fin, Dios hace su llamado final, y toda la humanidad en Apocalipsis 14, 6 y 7, instándolos a lo siguiente, a responder a su amor. Ese amor que siempre nos ha llamado, nos ha dicho que siempre Él es nuestro Salvador. Que aceptemos su gracia y llevemos una vida piadosa y obediente. Tenemos las preguntas también finales que está en la lección, que es del día viernes. ¿Por qué vínculo entre 2
es una buena noticia para nosotros. Esta relación, ¿cómo debería ayudarnos a disipar el miedo que muchos han tenido con respecto a la idea del juicio? Los 2300 días o años que señala Daniel 8:14 terminan en 1844. Constituyen el periodo más largo de todos. El ángel de Apocalipsis 10:6 declara que todos los periodos proféticos se han cumplido, solo está en el futuro la consumación de la salvación. Versículo 7. En este contexto se dice a Juan, representando al remanente de Dios: es necesario que profetices otra vez sobre los pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esta es la misma que proclaman los ángeles. Apocalipsis 14:6-11. Por ello que el evangelio en griego significa buena. O sea, de predicar la salvación, que Él viene pronto, que debemos preparar, que debemos instar al público en general, a las personas que no conocen, que hay un Dios en los cielos y en la tierra. Entonces, dime tú, ¿qué te está pareciendo hasta el momento la lección? Vamos con la última pregunta. ¿Cuál es la relación entre sucede aquí y lo que debería significar para nosotros hoy? Debemos leer nuevamente en Levítico 16:16 y 23:26-29. Primeramente, las visiones de Apocalipsis proyectan el simbolismo del día de expiación, hasta el mismo tiempo de la historia final de la tierra. La purificación está relacionada directamente con el santuario celestial, con la obra del Mesías como rey y sacerdote. Las visiones se introducen el elemento tiempo, haciendo posible para el lector la identificación de un momento específico dentro de la historia de la salvación en el cual el Mesías comienza su obra de su purificación final. ¿Y para qué? Para vindicar la morada celestial. Ahora vamos al versículo Daniel 8:13-14 al 8:1. El profeta usa el lenguaje del santuario israelita para describir la obra del cuerno pequeño y la obra del príncipe de los ejércitos. Los símbolos usados para representar son la palabra cuerno, que tiene alusiones al culto de Levíticos 4:7, así como tiene la palabra verdad de Daniel 8:12 y prevaricación, Levítico 16:16 es lo que marca la lección, Daniel 8:12. También se usan en varios términos. Para el santuario Macom, que es lugar, Daniel 8:11 designa el santuario terrenal en Isaías 4:5, como también el celestial en 1 Reyes 8:39. ¿Cuál es la relación? Acá vemos nuevamente esta segunda parte para poder desarrollarla. Desde el año 1844 estamos viviendo en lo que la Biblia llama la hora del juicio de Dios, porque Cristo no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figuras del verdadero, sino del mismo para representarse ahora delante de Dios a nuestro favor. Hebreos 9:24. Tenemos la responsabilidad de predicar la hora del juicio, la venida de Jesús. Jesús está viniendo pronto. Prepara. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 Juan 2:1. Entonces, has visto que no es nada complejo la lección que muchas veces lo tenemos. Esta lección nos ayuda bastante a reflexionar en dónde nos encontramos el día de hoy. Tanto tú y yo necesitamos ver ese. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor por tu misericordia, por tu perdón, por tu sacrificio, porque tú estás, Señor, en cada detalle de la historia. Permítenos, Señor, crecer cada día contigo y cada día ser mejores contigo, Señor, hasta cuando tú vengas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Cuídate. Nos vemos. Sígueme. No te olvides de compartir. Muchas gracias.